Les decía entonces que hoy día vamos a trabajar primero a partir del ejercicio que yo les había propuesto, que apuntaba a ajustar o a rediseñar una secuencia didáctica o más bien una situación pedagógica de acuerdo con un diseño basado en indagación o orientado a la indagación. Yo les pedí que lo pensaran un poco para hoy día, entonces me gustaría que partiéramos recogiendo esas propuestas, si alguien tiene algunas ideas, algunas sugerencias respecto de cómo podría hacerse ese rediseño. Luego yo les puedo mostrar un ejemplo de cómo podríamos avanzar en la línea que les estoy planteando. Y, y con eso espero que podamos cerrar la discusión inicial. De inmediato vamos a realizar otro análisis, en este caso tomando como referencia un plan de clase, una planificación de clase, tratando de buscar en esa planificación justamente elementos que podríamos asociar a la indagación para decidir si estamos o no en presencia de una secuencia que incluye enseñanza basada en indagación. Y espero que estos dos ejercicios, tanto el taller inicial como el ejemplo de la actividad que vamos a analizar en conjunto, nos sirvan de base para previsualizar cómo vamos a realizar el taller sumativo 2 que corresponde a la evaluación de esta unidad, porque básicamente el ejercicio va a estar compuesto de estos dos tipos de ejercicio. Entonces, como recordatorio, veamos cuál era el ejercicio que yo les había planteado. Se trataba de transformar una situación pedagógica en una actividad orientada a la indagación, de manera que pudiéramos comentar de qué forma ustedes se imaginan que esta situación pedagógica podría adoptar una nueva forma de implementarse. Y para eso yo les pedía que consideraran estos 4 elementos. La posibilidad, digamos, de incorporar o de tener presente el ciclo de aprendizaje indagatorio, el tipo de pregunta que se podría formular para gatillar o para generar ese ciclo de indagación, el rol del profesor y de los estudiantes en la secuencia y eventualmente qué condiciones o criterios de implementación se cumplen o se satisfacen en el diseño que ustedes propondrían. Yo tengo algunas ideas que les quiero mostrar a continuación, pero entonces previamente quisiera preguntarles si alguien pudo elaborar una propuesta o pensar algunas ideas acerca de cómo este planteamiento que hace la profesora, que está asociado a, digamos, al contenido de conducción eléctrica o naturaleza eléctrica de la materia y electricidad, cómo esto podría abordarse de manera indagatoria. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Puede ser con alguna pregunta de así como, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pasa esa situación? Algo así. De acuerdo. Eh, Claramente necesitamos, Natalia, alguna pregunta, ¿cierto? Para poder generar o gatillar un proceso indagatorio de acuerdo con el ciclo de aprendizaje que vimos asociado a la indagación. La cuestión crucial aquí es justamente cuál podría ser esa pregunta o de qué forma podría realizarse esa pregunta. Dado que el planteamiento que la profesora hace supone una duda, ¿no?, de los estudiantes. Los estudiantes no creen que ocurra lo que el personaje que se está describiendo acá, que es la mamá, según lo que relata la profesora, no creen que lo que la mamá dice ocurra. Y lo que la mamá dice es que ellos van a conducir la electricidad si es que están mojados y descalzos. Entonces, dada esa duda, lo que la profesora les pide a los estudiantes es si acaso tendrá o no razón la mamá en el fondo, si esa explicación o esa
situación que describe o que advierte la mamá tendrá asidero científico, y lo que los estudiantes tienen que hacer es buscar una explicación para, para hacerle caso o para no hacerle caso a la instrucción de la mamá. En ese sentido, aquí sí hay una pregunta que es bien genérica y bien cotidiana. ¿Será mejor obedecer o no a lo que describe la mamá? Y lo que los estudiantes tienen que hacer es justamente explicar científicamente que lo que dice la mamá está en lo cierto. Entonces, en la línea de lo que planteaba Natalia, si es que preguntáramos algo así como explica por qué ocurre lo que la mamá describe, de alguna forma estaríamos probablemente reformulando o replanteando la misma idea que ya está señalada en esta secuencia, que es la misma idea que ya está planteando la profesora. En ese sentido, habría que pensar una pregunta que ya sea investigable u orientadora, nos permita o permita que los estudiantes sigan realizando un momento o una etapa de actividad, de acción, a partir de la cual dar respuesta a esa pregunta. En ese sentido, fijémonos en primer lugar que en este caso, primero no parece claramente reconocible que uno encuentre o que uno supere, digamos, las etapas del ciclo de aprendizaje de la indagación. Este ciclo de aprendizaje incluye pregunta, acción y reflexión, y la acción está específicamente orientada a dar respuesta a la pregunta. En este caso, a lo más, dado el contexto, el estudiante o los estudiantes podrán reflexionar en torno a lo que está ocurriendo para elaborar una explicación. Pero no reconocemos en esta situación pedagógica un ciclo como el que está descrito en el ciclo de aprendizaje de la indagación. Así que efectivamente nos falta una pregunta, pero tiene que ser una pregunta que gatille o que invite a los estudiantes a actuar de alguna forma, a realizar algún ejercicio, algún procedimiento que les permita dar respuesta a esa pregunta. En este caso, la pregunta, si acaso tienen que obedecer o no, es equivalente a la pregunta cómo se explica el fenómeno que la mamá está señalando. Y esa pregunta no invita o no lleva a los estudiantes a ejecutar algún tipo de acción o de procedimiento o de demostrar algún tipo de desempeño científico, sino que invita más bien a ofrecer una respuesta científicamente correcta. Es decir, a argumentar de manera informada y conceptualmente en torno al problema. Por ahí tenemos un primer elemento que nos muestra más o menos claramente que no se trata de una actividad o una secuencia indagatoria, no reconocemos las etapas del ciclo. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia o algún comentario a propósito de lo que estoy señalando? ¿Profe? ¿Sí? Podría ser como que preguntáramos algo de la experiencia de los niños, no sé, si a ellos le ha dado la corriente o en qué situación le ha dado la corriente, algo así. ¿De acuerdo? Claro, ese tipo de pregunta podría servirnos inicialmente, ¿cierto? Para conectar de alguna forma la temática que vamos a desarrollar con las ideas previas o con la experiencia previa que los estudiantes tienen, y desde ese punto de vista buscar un puente, una conexión que les permita a ellos dotar de significado, de valor al contenido de la clase. Sin embargo, una vez que les preguntemos, por ejemplo, acerca de su experiencia previa con la electricidad, lo que nos correspondería a nosotros es justamente proponerles una actividad de aprendizaje. Y eso es lo que haría la profesora probablemente a través de esta situación que ya está descrita. Es decir, lo que propone Valeria ahora son preguntas iniciales que podrían complementar la secuencia didáctica de la clase, pero si esas preguntas las incorporáramos, probablemente tendríamos que incorporarlas antes de este ejercicio y no en reemplazo de este ejercicio para que esta situación se vuelva indagatoria. ¿Alguna otra comentario o sugerencia o a lo mejor rebatir algún punto de lo que estamos señalando?
fíjense que la instrucción finalmente que los estudiantes reciben es que hagan una explicación, expliquen científicamente que nuestra mamá está en lo cierto. Por lo tanto, el estudiante está de alguna manera condicionado, ¿cierto?, a elaborar una respuesta que sea científicamente informada y que sea correcta, que sea certera. En ese sentido, va a descansar básicamente en una respuesta informativa. La pregunta, si acaso será o no conveniente obedecer, es una pregunta coloquial que está situada en el contexto, ¿cierto?, que la profesora les ofrece a los estudiantes para hacerles el planteamiento. Sin embargo, no se trata de una pregunta que podamos calificar como investigable. ¿Se acuerdan alguna característica de las preguntas investigables? ¿O alguna característica de las preguntas orientadoras que mencionamos asociadas a la indagación? Sí, profe. Yo me acuerdo de las preguntas investigables ¿Ya? que se enfocaban en la búsqueda de relaciones entre factores o variables. De acuerdo. Y en este caso, ¿reconocemos algún factor o alguna variable en la pregunta que la profesora formula? Yo creo que no. De acuerdo, Catarina, muchas gracias. Efectivamente, ¿cierto? La pregunta es coloquial, general, asociada al contexto y no está explicitando la búsqueda de relaciones o el estudio de alguna relación entre factores o variables implicados en el problema. Y por otra parte, las preguntas orientadoras que no necesariamente conducen al desarrollo de una investigación empírica, pero sí están vinculadas con una investigación empírica, en general se caracterizan por focalizar el desarrollo de alguna habilidad de pensamiento científico o de alguna competencia científica específica. Y eso tampoco aparece reflejado en este planteamiento. Tanto la pregunta, ¿será mejor obedecer?, que ya dijimos es coloquial y general, como la instrucción, que los estudiantes expliquen científicamente algo, de ninguna manera están asociadas o están vinculadas con algunas de estos tipos de preguntas, ya sea investigable o orientador. Así es que, hecho ese análisis, por una parte la ausencia del ciclo y por otra parte la ausencia de una pregunta de este tipo, es claro que la situación pedagógica descrita no correspondería a una situación didáctica basada en indagación. Y justamente entonces lo que nosotros queremos hacer es modificar la actividad tratando de recoger elementos de ese contexto, porque sabemos que ese contexto está vinculado con lo que la profesora quiere hacer en la clase, con el contenido temático, con los objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo este mismo contenido, cómo los objetivos de aprendizaje podrían ser abordados incorporando un planteamiento, ya sea mediante pregunta investigable o mediante pregunta orientadora, e incorporando, ¿cierto?, un ciclo de indagación, de modo que la actividad que realicemos permita que los estudiantes realicen efectivamente una indagación. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta antes de que les muestre algunas posibilidades? Aquí les presento una tabla que es podríamos decir, un proto diseño didáctico o un proto ajuste didáctico al planteamiento que hizo la profesora inicialmente. Para tratar de visualizarlo más claramente, organicé la secuencia en función de las etapas del ciclo. Entonces, el ciclo de aprendizaje indagatorio diríamos que parte con un planteamiento, sigue luego con una etapa de acción por parte de los estudiantes, mediante la cual tratan de dar respuesta al planteamiento, y finaliza con una instancia o con algún momento de reflexión asociado a lo que ocurrió antes. De acuerdo a lo que hemos conversado, el planteamiento inicial lo podríamos desarrollar
ya sea a partir de una pregunta que llamamos investigable o de una pregunta que llamamos orientadora. Yo coloqué aquí las dos posibilidades, son dos posibilidades que son alternativas, eventualmente uno podría escoger cualquiera de las dos. Entonces, en esta columna vemos una secuencia de aprendizaje, una posibilidad para que los estudiantes hagan indagación. En la siguiente columna, otra posibilidad para que los estudiantes hagan indagación, de acuerdo a cómo la hemos estado tratando de definir. Y en cualquier caso, digamos, estaríamos haciendo justamente un ajuste del mismo contexto o del mismo trasfondo temático que estaba asociado a lo que la profesora propuso inicialmente. Fíjense primero en la columna que parte con las preguntas investigables. Nos podemos situar en el mismo contexto, es decir, podríamos incluso recoger o rescatar el planteamiento imaginario que la profesora hace. En la nevera de mi casa, nuestra mamá ha pegado un cartel que dice que no toquen el refrigerador, etc. Nosotros pensamos que es imposible que esto pase, se lo decimos, pero nos dice que ella tiene la razón y que algún día nos lo explicará. Hasta ese punto podríamos rescatar todo este contexto. Ok, dado ese contexto, entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? A continuación, hacemos un planteamiento que le permita a los estudiantes investigar, indagar propiamente, y para tratar de dar respuesta a la pregunta inicial, es decir, ¿tendrá o no algo que ver la humedad, el estar descalzos, con el hecho de que suframos una descarga eléctrica, de que nos volvamos conductores eléctricos si tocamos un refrigerador? ¿Cuáles son los factores claves que están asociados al problema y que no estaban formulados en la pregunta, pero sí estaban presentes en el contexto de la profesora? Por una parte, el hecho de que los materiales conduzcan o no conduzcan la electricidad. Y también, por supuesto, los distintos tipos de materiales, porque fíjense que la idea inicial de los estudiantes es que ellos no son metálicos y por lo tanto no van a conducir la electricidad. Esa es la idea que ellos tienen. O por lo menos el contexto es lo que señala como idea inicial de los personajes que están en ese contexto. Así es que están los tipos de materiales, donde por una parte están los metálicos, pero también hay otro tipo de material que podría ser conductor o no de la electricidad. Y por otra parte, el nivel de humedad, o si está mojado o no está mojado el material. Así es que podríamos de inmediato considerar esos dos factores. Por ejemplo, con la pregunta, ¿influye la humedad de un material en su capacidad de conducción eléctrica? Por supuesto, la idea no es que los estudiantes experimenten con su propio cuerpo, mojándose, y entonces vean si se electrocutan o no tocando el refrigerador. Sería un absurdo que reprodujéramos esa situación. Pero como hay una duda genuina respecto del fenómeno, entonces tenemos que explorarlo científicamente. Y eso es lo que estamos llamando indagación aquí. Y una manera de hacerlo sería explorar o indagar mediante distintos materiales qué ocurre con la conducción eléctrica de esos materiales, cuando están secos y cuando están mojados. Otro tipo de pregunta, otra pregunta alternativa, que podría desencadenar el mismo proceso, es la que está señalada en segundo lugar. Dice, ¿qué tipos de materiales conducen la electricidad al estar húmedos? Eventualmente también podría servirnos para llevar a cabo una indagación. ¿Y por qué decimos que es una indagación? Porque tenemos estas preguntas iniciales que las estamos calificando como investigables, porque aparecen los factores claves, el grado de humedad, el nivel de conductividad eléctrica, el tipo de material. Son factores, ¿se fijan? O son variables que podemos medir, podemos registrar. Y estamos buscando relación entre esas variables. Pero luego, además del planteamiento, tenemos un momento de acción o de actividad en la cual los estudiantes buscan dar respuesta a esa pregunta. Y entonces, en este momento, en esa primera secuencia, la primera columna, yo les propongo que en parejas los estudiantes elaboren un circuito simple. Esto es una batería, un par de cables conductores, probablemente una ampolleta para verificar la presencia de electricidad en el circuito. Y
y usan también varios materiales, por ejemplo, palitos de fósforos, clips metálicos, clips plásticos, cabello humano, plastilina, tela, etc. Materiales que pueden probar estando secos y estando húmedos para completar el circuito o para cerrar el circuito y entonces registrar el funcionamiento. En el fondo, utilizar estos materiales para construir un circuito eléctrico y observar si una ampolleta prende o no prende cuando esos materiales son utilizados, ya sea secos o húmedos. Es una actividad o una acción que los estudiantes van a realizar manipulando en este caso material concreto para tratar de dar respuesta a la pregunta inicial. Eventualmente ellos van a poder tener una tabla de registro, ¿cierto? Al final con sus resultados y van a poder decir qué tipos de materiales conducen la electricidad cuando están secos o cuando están húmedos, eventualmente. En el momento de reflexión final, para cerrar la secuencia, dice allí, a partir del análisis de sus resultados, piensan que es posible, o piensas que es posible que tu cuerpo conduzca la electricidad, en el caso descrito por la profesora, si se encuentran mojados y descalzos. ¿Piensas que podría tener algún efecto el uso de zapatos en vez de estar descalzo? Bueno, estas preguntas finales apuntan por una parte a tratar de sintetizar o de concluir a partir de los resultados observados, de manera que puedan proyectar desde ahí una respuesta acerca de la situación que la profesora describió. Eventualmente los estudiantes se pueden sorprender si encuentran que algunos materiales que no son metálicos, que pueden conducir electricidad estando húmedos, por ejemplo. Y por otra parte, la parte final, la etapa de reflexión, también apunta a proyectar o a vincular el análisis concreto de la situación mediante los materiales con lo que podría ocurrir en la realidad, por ejemplo, utilizando zapatos y la funcionalidad que los zapatos tienen como materiales aislantes. En esta secuencia, así como está descrita por lo menos, se subentiende que el planteamiento inicial lo formuló el profesor, la metodología también la describió el profesor o la indicó el profesor, y son los estudiantes quienes concluyen. Por lo tanto, se trataría de una indagación estructurada. Eventualmente los estudiantes podrían decidir sobre cómo dar respuesta a la pregunta, y eso perfectamente bien es posible, sería posible y correspondería a una indagación guiada. ¿Algún comentario o pregunta acerca de esta secuencia que propongo como solución a la idea de diseñar o de transformar la actividad inicial para que sea indagatoria? Profe, en el Sí. caso de la acción, el profesor también les da como el modelo que ellos deben seguir para hacer el circuito, o ellos crean el circuito como ellos piensen que. Claro, por lo menos aquí como yo no escribí todo el detalle de lo que podría ocurrir en la clase, pero como me lo imaginé en esta secuencia, es el profesor el que les dice de qué manera van a responder a la pregunta, e incluso el profesor es el que formuló la pregunta. En vez de haberles preguntado, ¿será mejor obedecer o no?, el profesor va a preguntar, o la profesora va a preguntar algo así como, ¿qué tipo de materiales conducen electricidad al estar húmedo? ¿Cuáles creen ustedes? Para responder a esta pregunta, les propongo realizar la siguiente investigación. Y entonces les va a plantear que utilicen ciertos materiales, que construyan un circuito con ciertos materiales, y que de esa forma vayan registrando los resultados que observen cuando aparece conducción eléctrica y cuando no aparece. En ese sentido, en esa secuencia por lo menos, yo me imagino que es la profesora o el profesor quien les da instrucciones a los estudiantes respecto de cómo confeccionar el circuito. Que por supuesto es una actividad en sí misma, la construcción de un circuito, pero en este caso el circuito va a ser confeccionado con una finalidad como instrumento de medición en el fondo, para detectar la conductividad o no de electricidad. Es un ejercicio relativamente sencillo la construcción de un circuito de este estilo. Estamos hablando del uso de una pila, de un par de cables simples de 10 o 15 centímetros,
y eventualmente una ampolleta de algún juguete de 1,5 volts, por ejemplo. Con eso es suficiente para construir una especie de probador de conducción eléctrica. Pero la alternativa también es posible, dependiendo, en este caso, por supuesto, de cuán avanzados estén los estudiantes o si acaso ya conocieron o no la construcción de circuitos eléctricos. Eventualmente ellos mismos podrían autónomamente proponer un diseño para hacer esta investigación o este estudio. En cualquier caso, los elementos clave que por ahora reconocemos como propios de la indagación son el tipo de pregunta que formulamos al principio, que es muy focalizada, en este caso, una pregunta investigable que busca la relación entre factores o variables, la secuencia, y la secuencia, que desde un planteamiento se realiza una acción y una etapa de reflexión posterior. ¿Algún otro comentario, inquietud a propósito de esa secuencia? Espero que la vean vinculada con el contexto inicial, con la idea inicial que la profesora tenía y de qué manera esta sería una forma alternativa de abordar el problema o el planteamiento con un sentido indagatorio. Otra posibilidad, como lo vemos en la columna de la derecha, es reformular el planteamiento a partir de lo que llamamos una pregunta orientadora. Recuerden que la clave de las preguntas orientadoras es que focalizan el problema en el desarrollo de alguna competencia científica o en algún desempeño científico. Y esos desempeños científicos, en algún minuto los mencionamos, en el currículo también están declarados, son diversos, digamos. Puede incluir desde la formulación de preguntas de investigación, la elaboración de hipótesis, el diseño de metodologías de investigación, la elaboración de conclusiones, el análisis de resultados, etc. Cualquiera de esas habilidades o de esos desempeños que se focalicen, que se desarrollen a partir de una pregunta orientadora, nos puede servir también para desencadenar un ejercicio orientado a la indagación. En este caso, yo sugiero, como ejemplo solamente, la posibilidad de que los estudiantes se pregunten cómo podrían medir la influencia de la humedad de un material en su capacidad de conducción de la electricidad. Fíjense que la respuesta incluye los mismos elementos o los mismos factores claves que estaban señalados antes, pero tiene un matiz, porque en las preguntas investigables, inevitablemente, digamos, tenemos que realizar la investigación para poder responder, para poder decidir cuál es la relación entre las variables. Hay que medir esas variables. En esta pregunta orientadora estamos en un momento previo de la investigación, de alguna forma, porque le estamos pidiendo a los estudiantes que ellos mismos se imaginen o propongan una solución metodológica para medir la relación entre estas variables. Entonces le estamos pidiendo a los estudiantes que desarrollen o que diseñen una metodología para investigar esta relación. Así es que la respuesta a la pregunta es mediante un diseño y no mediante una medición propiamente. En este caso, entonces, la etapa de acción corresponde a que en grupos los estudiantes diseñen una metodología para investigar empíricamente la conducción eléctrica. Por ejemplo, tendrían que señalar qué materiales utilizarían, qué procedimientos seguirían y qué posibles resultados se imaginan obtener. Eventualmente, puede ser muy conveniente en este momento que los estudiantes comparen sus diseños entre distintos grupos de trabajo para que eventualmente realicen ajustes a la metodología a partir de la discusión o de la comparación que hagan. Por supuesto, en este caso se trata de una etapa o de un momento de acción que es distinto del que veíamos recién, porque acá los estudiantes no van a manipular material concreto, los estudiantes van a trabajar sobre un diseño, entonces van a proponer qué cosas hacer, básicamente. Van a decir, en primer lugar vamos a construir un circuito, en segundo lugar vamos a utilizar distintos materiales para
medir su conducción eléctrica, por ejemplo. Vamos a comparar materiales secos y materiales húmedos, vamos a comparar materiales de distinto tipo, distintas sustancias, etc. Son soluciones que ellos podrían ofrecer. Y finalmente, después de que los estudiantes han propuesto un diseño, entonces en una etapa de reflexión final, se les dice que de acuerdo con su diseño metodológico, cuál es la pregunta de investigación que intentan responder, que esa pregunta de investigación debería ser muy parecida a estas investigables que nosotros habíamos pensado en esta otra situación, en esa alternativa, digamos. ¿Qué resultados esperarían observar si su idea inicial es correcta? La idea inicial que ellos tienen es que su cuerpo no conduciría la electricidad si es que están mojados y descalzos. O eventualmente, ¿qué resultados mostrarían que su idea inicial no es certera? Bueno, estas preguntas, de nuevo, apuntan a hacerse cargo de alguna manera de la habilidad demostrada antes, del diseño metodológico, pero en vinculación con los posibles resultados que se observarían dado el supuesto inicial que ellos tienen. En este caso, por cierto, entonces estamos enfocándonos en primera instancia en una competencia científica que es el diseño metodológico, el diseño de una investigación, sin necesidad que lleguen a implementarla todavía. ¿Se visualiza la diferencia que hay entre las dos alternativas? La diferencia y a la vez la semejanza. Sí, profe. Sí, gracias Valeria. Espero que les haga sentido la idea de que estas dos secuencias son alternativas. En ambos casos reconocemos elementos que podríamos decir son propios de la indagación o que están asociados con el modelo de enseñanza indagatorio y que además ambas opciones sirven como alternativas didácticas al planteamiento inicial que la profesora formula o el profesor formula y que en ningún caso correspondería inicialmente a una secuencia de indagación. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Deben quedar pocos minutos o segundos tal vez de la sesión. ¿Alguien me puede informar, por favor? 2 minutos 40. 2 minutos, muchas gracias. Bueno, lo que viene a continuación es un ejercicio ligeramente distinto, porque, bueno, más completo probablemente, pero les voy a pedir que hagan el análisis de una actividad para la indagación, más bien del diseño, de una secuencia didáctica, siguiendo el mismo camino que más o menos seguimos en el ejemplo anterior, solo que en el ejemplo anterior teníamos una situación mucho más focalizada. En este caso vamos a tomar como unidad de análisis una secuencia didáctica que corresponde a un plan de clases. Esto está tomado de una guía didáctica oficial del Ministerio de Educación que se entrega a las escuelas. Esto es para cuarto básico. Es una clase de 90 minutos que está descrita con relativo detalle en el formato de planificación de trayecto, donde se va relatando lo que se espera o se propone que la profesora o el profesor realice en cada momento de la clase. Entonces, ustedes van a poder encontrar este diseño en un link que está en este enlace. Y a partir de su lectura, pueden entonces identificar eventualmente algunos elementos que podrían o no ser propios de la indagación. Así es que les pido que vayan al documento, que lo lean y junto con ese ejercicio analicen si se puede reconocer en él, en este plan de clase, un ciclo de indagación. Si se puede o no encontrar alguna pregunta orientadora o investigable. Y en el caso de que haya indagación, ¿a qué tipo de indagación corresponde? Si es guiada, estructurada o autónoma.
Este ejercicio lo vamos a hacer a continuación, entonces como nos queda solo un par de segundos para terminar la sesión, nos vamos a tomar 15 minutos de receso mientras ustedes hacen el ejercicio de leer, de revisar, y a las 16:20 yo me voy a volver a conectar para comentar el análisis que ustedes han hecho y con eso vamos a finalizar la sesión de hoy día. ¿Alguna pregunta o comentario?